Tengan ustedes muy buen día. Vamos a comenzar nuestra clase de los lunes, que tiene como tema en esta ocasión el don de temor de Dios. Pero antes de pasar al temor de Dios, vamos a hablar en general un poquito sobre los dones, algo que quedó pendiente de la última clase. Los dones del Espíritu Santo son el coronamiento del edificio sobrenatural, que se estructura con las virtudes y se corona, como ya decía, con los dones y los frutos del Espíritu Santo. Los dones son pues disposiciones sobrenaturales que Dios infunde en el alma para completar y llevar a la perfección las virtudes, porque nos hacen más dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones del Espíritu Santo y andar pues de mejor modo los caminos del Señor, tras Cristo el Maestro, que dice: yo no he venido a ser servido sino a servir, y yo tengo para mí un alimento que vosotros no conocéis, que es hacer la voluntad de aquel que me envió. Y nosotros vamos con mayor facilidad por los dones siguiendo esas huellas del Señor. Son 7 los dones que enumera la Sagrada Escritura: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. El papel de cada uno de estos dones sería, yendo de mayor a menor, el de la sabiduría, para comprender y juzgar con acierto desde la perspectiva de Dios. El de entendimiento, para la penetración de las verdades reveladas. El don de consejo, para juzgar bien en las acciones singulares. La fortaleza, para acometer las dificultades de la vida, que son tantas. El don de ciencia, para conocer la ordenación y el sentido de todo lo creado, porque a menudo podemos confundirnos. La piedad, el don de piedad, para comportarnos como hijos de Dios y hermanos de todos los demás hombres. Y el don de temor de Dios, para rechazar todo lo que pueda ofender a Dios y aprender a reconocer nuestro lugar. Esto llama la atención, pero no olvidemos que Adán y Eva metieron en el mundo el mal, haciéndole caso al demonio, que les quería llevar, o que les llevó, mejor dicho, a no reconocer su lugar, porque ellos quisieron ser igual a Dios. Además de los dones, y como anticipo de la gloria del cielo, se enumeran en la Sagrada Escritura 12 frutos del Espíritu Santo. Los encontramos en el capítulo 5 de Gálatas: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. De todos ellos vamos a hablar al final, después de que tratemos los dones. Queridos hermanos, el temor de Dios, don del Espíritu Santo, no quiere decir tener miedo a Dios, porque sabemos que Dios es nuestro Padre, que nos ama, nos perdona siempre. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, nos infunde consuelo y paz, aquella actitud de la persona que deposita toda su confianza en Dios y se siente protegido como un niño con su papá. Este don del Espíritu Santo nos permite imitar al Señor en humildad y obediencia, no con una actitud resignada y pasiva, sino con valentía, con gozo. Nos hace cristianos convencidos de que no estamos sometidos al Señor por miedo, sino conquistados por su amor de Padre. Finalmente, el temor de Dios es una alarma. Cuando una persona no anda por buen camino, se instala en el mal, cuando se aparta de Dios, cuando se aprovecha de los otros,
cuando vive apegado al dinero, a la vanidad, al poder o al orgullo, entonces el santo temor de Dios le llama la atención. Así no serás feliz, así terminarás mal y no te podrás llevar nada, ni de tu dinero, ni de tu vanidad, ni de tu poder, ni de tu orgullo. Que el temor de Dios nos permita comprender que un día todo terminará y que debemos dar cuentas a Dios. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, Nicaragua, El Salvador, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Pidamos al Señor que el don del temor de Dios nos haga sentir su amor y su misericordia en nuestra vida. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. et soc nunc usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Acabamos de ver al Papa Francisco explicándonos de un modo muy sencillo, muy completo y muy motivante el don de temor de Dios. No dudemos en pedirlo como Él nos sugiere. Ahora pasemos a dar algunas explicaciones varias sobre el mismo punto. El cristianismo es crecimiento en el amor de Dios y se crece en grados, o sea, en gradas, dijéramos como en una escalera. Y el escalón más bajo es el temor de Dios, que es, por eso dice el Salmo 60, el inicio de la sabiduría. Este temor de Dios lleva a cumplir los mandamientos de Dios y de la Iglesia por un temor reverencial. Vemos que Dios es el Creador y el Señor con derecho a mandar, y nosotros con obligación de obedecer, obligación gozosa. Nace pues de un grado de amor por el que reconocemos la omnipotencia divina y la justicia de Dios. Demos una definición, al menos una definición, que es válida, podríamos traer otras, pero en fin, es una cualidad. El don de temor de Dios, una cualidad sobrenatural por la que el alma adquiere una docilidad especial para someterse a la voluntad divina, rindiendo a Dios la suma reverencia que le corresponde como Creador y Redentor y justo juez. Veamos cómo San Pablo le habla a Timoteo desde el principio de que Jesús es juez y será juez. Es Creador, Redentor y justo juez. Te encarezco delante de Dios, le dice, y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Decía el Papa Benedicto que nosotros no podemos ocultar a los jóvenes que vamos a dar cuenta en el juicio de todos nuestros actos, pensamientos y actos externos y actos internos, pensamientos, deseos y también de los actos de omisión, de aquellas cosas que nos correspondía haber hecho y no hicimos. Pero decía que es una mala pasada que hacemos a la juventud cuando no le enseñamos que vamos a encontrarnos con un Dios que también es juez. Hombre, no hay que olvidar, por supuesto, que también siempre y en ese momento será Padre y será nuestro amigo, pero tendrá que ser que ejercer el papel de juez. El don de temor de Dios
da el temor filial, que es que se concibe por amor. El que tiene un hijo que teme ofender a un buen padre. San José María insistía: no entiendo otro temor que no sea el de un hijo que sufre por haber disgustado al padre. O podríamos añadir, porque teme que le puede disgustar. Pero es un temor de amor, un temor de hijo. Y empuja a no hacer sufrir a Dios, ni en lo grande ni en lo pequeño, porque entiende el valor de lo pequeño. Claro, esto es parte de la acción del don de temor de Dios, volver delicada, sensible al alma, para distinguir aquello que puede ofender a Dios, aún siendo poco. Porque en el Opus Dei, que se enseña la santificación a través del ordinario, decía San José María, un pequeño acto hecho por amor, ¿cuánto vale? O sea, que no estamos hablando de un temor servil. El temor servil impide caer en el pecado por temor al infierno, o sea, al castigo que Dios impone a los pecadores. Ese temor servil tiene una causa interesada, obviamente, aunque como parte de la fe en la verdad del infierno, tiene una raíz sobrenatural. Y aunque es el mínimo que Dios permite, como tal, expulsa el pecado. O sea, si tenemos ese temor y pedimos perdón a Dios por ese temor, ya hacemos lo mínimo y estamos expulsando el pecado. Es lo mínimo que se pide para recibir la confesión, por ejemplo. El temor filial, no el servil, el temor filial, reposó con los demás dones y virtudes en el alma de Cristo, la Virgen y de todos los santos. Recordemos que cuando Isaías habla de Cristo, habla del príncipe de paz que vendrá y sobre el cual reposarán los 7 espíritus de Dios. Y los 7 espíritus de Dios son los dones. La acción del Espíritu Santo obviamente desembocará en la comunicación de la paz. Un día oía yo una meditación del actual prelado del Opus Dei, donde decía que nosotros hemos de ser príncipes de paz y las mujeres princesas de la paz. Es lo que hemos de comunicar. Es lo que comunicó Cristo, sobre el cual reposaban estos 7 espíritus de Dios. Y este temor es el que permanece en el cielo y lleva a los bienaventurados y a los ángeles a rendir una adoración eterna a la Santísima Trinidad. Claro, para nosotros la palabra temor en la práctica es sinónimo de miedo, pero no es sinónimo de miedo. Este es un justo, un santo temor que viene de la ubicación de ocupar el lugar que nos corresponde como criaturas y como seres redimidos. Leamos esta poesía de Fray Miguel de Guevara del siglo XVI, o sea, del tiempo de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Una poesía en la que dice a Dios que le ama, pero que le ama porque le ama, sin ningún interés, sin un amor servil, no, le ama porque le ama. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muévenme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiero, porque aunque lo que espero no esperara,
lo que te quiero, te quisiera. Es un amor purísimo, ¿verdad? Por supuesto, dice al final, veamos esto, dice, porque aunque lo que espero no esperara, claro, lo nuestro es esperar el cielo, el encuentro con Dios definitivo, pero dice él, en el caso que no lo esperara, lo que te quiero, que no esperara ningún premio, lo que te quiero, yo te quisiera, siempre y del mismo modo. Hay que aprender a querer así de veras y de todo corazón. Los principales efectos del temor de Dios son dos. El primero, y más importante, que se dio en Cristo y en la Virgen, es el vivo sentimiento de la grandeza y la majestad de Dios. Un profundo sentido de lo sagrado, que sumerge a la persona en una adoración profunda y la lleva a la reverencia y a la humildad. Esto es precioso. O sea, porque captamos la majestad de Dios, nos sumergimos pues en una adoración y en una reverencia y humildad en la medida de la gracia que el Señor nos concede. San José María, viendo su pequeñez, repetía: no valgo nada, no puedo nada, no tengo nada, no soy nada, soy la misma nada, cero a la izquierda, tú no puedes nada, se decía a sí mismo. Y repetía también, como a continuación, o en el mismo ambiente espiritual: lo mío es ocultarme y desaparecer, que solo Jesús se luzca. El segundo resultado, consecuencia o efecto solo se da en la vida terrena, no se da en el cielo. Y es el gran horror al pecado y una vivísima contrición de haberlo cometido, al experimentar la grandeza divina y a la vez la pequeñez y la miseria propia. O sea, gran horror al pecado y una vivísima contrición de haberlo cometido. Decía San José María que hemos de tener odio al pecado mortal y rechazo del pecado venial deliberado. Diríamos que esto es de lo primero que se gana cuando se comienza a entender y a crecer en la vida espiritual. Nace así pues la apreciación correcta del pecado mortal, que rompe con el Espíritu Santo, que rompe con Dios, y por eso se llama mortal, porque Dios es la vida. Y también se entiende el pecado venial y se rechaza. Nace también la reacción enérgica contra la tibieza. Se descubre la tibieza y se rechaza. Así dice Forja en el punto 480, hay algo en tu vida que no responde a tu condición de cristiano y que te lleve a no querer purificarte. Examínate y cambia, es la recomendación. Pero eso es fruto de este don, ¿verdad? De este don de temor de Dios. Estoy citando a San José María porque fue un maestro de trato con el Espíritu Santo. Y en su oratorio, en el oratorio del Padre, que era pues no solo para él, sino para todos los que vinieran detrás en los siglos, mandó poner dos frases. Una de Santa Teresa de Jesús, que dice: tanto alcanzas cuanto esperas, que es una invitación a esperar mucho. Ya hablábamos de esto. Y al otro lado, una frase que dice así: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Es el don de temor de Dios, el amor de Dios. Aparta de mí lo que me aparte de ti. O sea, es ese dejarse moldear, esa idea en la que insistíamos en la clase pasada. Dejarse moldear por el Espíritu Santo. Claro, y lo primero será quitar el pecado. Decía un profesor que yo tenía que no podemos ser barro de alfarero que contiene pedacitos de
vidrio, y que cuando el alfarero toma el barro e intenta moldear una pieza se encuentra con vidrio y se hiere. No, aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Otros efectos y consecuencias. Estos efectos, ¿verdad?, nos llevan al desprendimiento efectivo de las cosas creadas, de las cosas del mundo, y pone al alma como en carne viva para detectar lo que nos puede apartar de Dios. Desprendimiento, fuera lo que no me lleva a Dios, no nos interesa. De allí que este don eleve a alturas insospechadas. Fíjate tú que es el primer paso de la sabiduría, el don último. O sea, pero es el primero, por eso, el más bajo. Pero qué grandes son los dones que este don lleva a alturas insospechadas. Porque es un reflejo de la santidad absoluta y esencial de Dios, que no puede soportar la vista del pecado. Y entonces, claro, el alma se va elevando mucho, muy cerca de Dios, llega por este don. Claro, los dones no actúan independientemente, se coadyuvan mutuamente y son el uno para el otro. Este don también, este temor reverencial, permanece en la gloria, donde temen las potestades, dice el prefacio de la Misa de los Ángeles. Leemos los sacerdotes en el prefacio que temen las potestades. Es tan grande Dios, pero es un santo temor, un temor reverencial. Otras consecuencias, y a mí me encanta citar esto porque es como muy práctico, es que aquí podemos situar la vida de infancia espiritual, que es camino de humildad y abandono en Dios. Así lo explicaba Santa Teresita del Niño Jesús. La vida de infancia espiritual es el camino de la humildad y el abandono en Dios. Pero acudamos a la Escritura, a San Mateo, al capítulo 8, para recordar cuánto agradece Cristo esto. ¿Quién es más grande en el reino de los cielos?, le preguntan. Y Jesús contesta, llamando a un niño y colocándolo en medio de los discípulos, y declaró, en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Es como una concreción de todo lo anterior, pero sigamos en esta misma línea. Jesús relaciona la infancia espiritual con hacernos gratos a Dios. ¿Te acuerdas que dice que hemos de hacerlos como niños porque sus ángeles están en la presencia del Señor? Y entonces nos hace gratos a Dios y nos da una sabiduría alta. O sea que este don, es un camino de grandeza. Nos da la infancia espiritual y es un camino de grandeza. Recordemos, citando de nuevo a Mateo en el capítulo 11, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Viene Jesús con un sermón y termina así. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas a los sabios de este mundo, traducen algunos, y a los entendidos, y las has revelado a los pequeñitos. O sea que no tenemos excusa. Lo que hemos de hacer es ser niños en los brazos de Dios y recogernos en ese amor, como ya veremos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? De cierto os digo,
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y a quien haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería que se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado al mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que los tropiezos vengan. Pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Mirad que no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que en los cielos sus ángeles ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Acabamos de ver ese vídeo tan bonito sobre nuestro Señor Jesús y el niño. El niño que ya citaba en anteriores diapositivas es el que pone Jesús en medio de todos, invitándolos a hacerse niños, a hacerse como ese niño. Bueno, pues nosotros pasemos ahora a ver otras manifestaciones del don de temor de Dios. Dijéramos, siguiendo un orden teológico, la primera manifestación es la esperanza, porque ve la pobreza radical, la propia persona, la pobreza de criatura y el poder y la majestad de Dios, porque yo soy criatura de Dios. Entonces, desde mi pequeñez contemplo esperanzado en la majestad y en el poder divino. Esto es maravilloso, pues. Ojo, pues, que ahora somos relativistas y consumistas y por lo tanto inmediatistas, cortoplacistas, y tendemos a poner esperanzas equivocadas en bienes terrenos, y la esperanza tiene que estar puesta en Dios, esa esperanza que nunca queda defraudada. Pero sigamos. La siguiente manifestación es la humildad, porque hace experimentar al alma su pequeñez y su poquedad. Y entonces queda como a la escucha de Dios. A mí me gusta citar de la homilía de la humildad de San José María lo siguiente. Dice: donde hay humildad hay sabiduría. Y cita así al libro de los Proverbios. Humildad es mirarnos como somos, sin paliativos, con verdad. Y al comprender que apenas valemos algo, nos abrimos a la grandeza de Dios. Esta es nuestra grandeza. Fíjate tú, este es el movimiento del don de temor de Dios. Humildad es mirarnos como somos, reconocer nuestros límites y bajezas y poquedad, la verdad sobre nosotros, pero al comprender que apenas valemos algo, nos abrimos a la grandeza de Dios, y esa es nuestra grandeza. O sea, que la humildad que es así de auténtica nunca es negativa y nunca lleva a la depresión, sino es una humildad abierta a las maravillas de Dios, una humildad esperanzada. Y al mismo tiempo, esa humildad lleva a ver en los demás la imagen de Dios, que eso somos, imagen de Dios. Y entonces, al ver a Dios en las personas, lo que tanto está insistiendo el Papa Francisco, nacen las oportunidades de servicio y de entrega.
No digamos ya esto pues en la familia, con la mujer, con el marido, con los hijos, con la familia extensa, en fin, con la ciudad. Y así podríamos ir ampliando, pero qué riqueza presenta la humildad. También se manifiesta este don en la templanza. Nos va siendo templados, porque conduce al uso moderado o subordinado de las cosas, para llevarnos al último fin. Es importante esto porque las cosas terrenas confunden. Ya digo, el relativismo, el consumismo, el estilo de vida actual que requiere conversión. Como decía Benedicto XVI, decía que es vivir sin creer en Dios o como si Dios no existiera. Entonces, el lógico movimiento es la absolutización del valor de las cosas terrenas al negar lo trascendente. Y entonces nos volvemos destemplados en todo sentido, en la bebida, en la comida, en el vestido, en la diversión, en fin. En cambio, este don nos lleva a ser sobrios y a subordinar todo al último fin, que es Dios. Y continuando pues con la templanza, la raíz más frecuente del pecado se encuentra en la búsqueda desordenada de los placeres sensibles o de las cosas materiales. No olvidemos esto. Le preguntó la vidente Lucía a la Virgen en Fátima que cuál era el pecado que llevaba más almas al infierno. Y le dijo la Virgen que el pecado de la carne, los pecados de la carne, que no eran los peores pecados, porque hay peores pecados. Pensemos en el pecado de Satanás, que no tiene carne, es pecado terrible. Y el pecado de Adán y Eva, incitado por Satanás, no es un pecado de la carne, es un pecado de soberbia, de desobediencia. Entonces, claro, volviendo, el pecado, la raíz más frecuente del pecado es esta falta de templanza que nos hace como apegados a los bienes sensibles y a las cosas materiales. El don de temor de Dios actúa en el corazón, purificándolo y apartándolo de lo que pueda contristar al Espíritu Santo, de cualquier otro bien que pueda contristarle. Decía San Juan de la Cruz, poema breve pero precioso: baja si quieres subir, pierde si quieres ganar, sufre si quieres gozar, muere si quieres vivir, y añadía otro santo, y dar la vida a muchos. Pero es esto precisamente, baja el don de temor de Dios, pierde, no te importe lo demás, y luego sufre lo que hay que sufrir, porque claro, hay que esforzarse, y muere a la vida horizontal y busca lo trascendental. Nosotros no despreciamos el mundo, por supuesto, pero el mundo nos sirve para vivir. Nosotros no vivimos para el mundo, decía el Señor, ser del mundo. Le pide al Padre que seamos del mundo, pero no mundanos. Y en esta línea, San José María escribe este punto de camino, el 131. Pero yo te voy a contar que yo con este punto tengo una historia, porque cuando era sacerdote joven, y la verdad que lo digo con sencillez, no había tenido tiempo para profundizar en tantas cosas que seguramente se me escapan aún muchas. Pero llegué yo a atender a un hombre que estaba desahuciado. Y no del todo mal todavía, pero sí mal. Y entonces me dijo: padre, ¿y usted ha meditado en ese punto de camino que dice: quítame, Jesús, esa corteza roñosa de podredumbre sensual que recubre mi corazón,
para que sienta y siga con facilidad los toques del Paráclito en mi alma? Yo te digo, yo me quedé admirado, porque había pensado, había meditado otros puntos de camino, pero este era un hombre que tenía un hombre delante, un hombre que estaba viendo que la vida se le escapaba. Y entonces le está pidiendo al Señor mayor sensibilidad para responder a sus gracias. Y entonces dice, quítame, Jesús, esa corteza roñosa de podredumbre sensual que recubre mi corazón, para que sienta y siga con facilidad los toques del Paráclito en mi alma. Esto es lo que hace el don de temor de Dios. Aparta esa corteza roñosa de podredumbre sensual para sentir, para dejarse conducir por el Paráclito. Entonces, para terminar, yo presentaré aquí algunos propósitos, pero por supuesto que me quedaré corto, pues, en alguna línea de crecimiento. ¿Y cómo secundarlo? Con la oración, con la mortificación, con la fidelidad a las nociones divinas, a las mociones divinas. Hemos olvidado, creo que lo ha dicho el Papa Francisco, también el Papa Benedicto, meditar la pasión, que es el nudo radical de la redención. La pasión, la entrega total, que es una oración hecha al Padre por nosotros, entregándose del todo Jesucristo nuestro Señor. Y necesitamos ir por ahí purificándonos, reconociendo que tenemos tantas cosas. Cuando no reconocemos que tenemos cositas malas, ni nos confesamos y ni nos arrepentimos. Entonces decía un santo del siglo XVI, acuérdate más bien de lo que te sirve para arrepentirte que para divertirte. Pero ahora vivimos en el mundo de la diversión. Todos hemos visto ese documental de Netflix que habla sobre las redes sociales y cómo nos promueve a controlarnos. Bueno, pues estamos divertidos, distraídos y tenemos que centrarnos, siendo fieles, dóciles, otra vez sale la obediencia a las mociones divinas. ¿Y cómo desarrollarlo? Primero, pues con la consideración frecuente de la grandeza de Dios y la majestad de Dios. Y tú, siendo Dios tan grande, ¿te fijas en mí? Si Job dice en su libro, ¿qué es el hombre sino una hoja que se lleva el viento? Una sombra que ahora es y al rato ya no está. ¿Qué somos? Y Dios tan grande que nos presta atención, delicadísima, amorosísima. Luego también el respeto y la reverencia y la devoción a lo que se relaciona con Él, que es con la fe, el culto y también el prójimo. Fíjate tú que antes hablaba de adoración. Pues no hay adoración sin respeto y reverencia. La adoración tiene dos raíces, lo he explicado en otras ocasiones. Primero, la raíz griega viene de prokinesis, que significa postración, postrarse. Y entonces se ubica más bien en la parte de la humildad, el reconocimiento de nuestra pequeñez ante Dios. Y así se postraban en posición de rana, decían los griegos, ante los dioses y ante los reyes. Es la prokinesis, que lleva pues un gesto de humillación. Pero también en latín, adoratio viene del amor y significa beso boca a boca, amor intenso. Por eso nosotros en español utilizamos eso. Un chico le dice a una chica, yo no te quiero, yo te adoro. Es decir, mi amor es extremo. Y se juntan en el concepto de adoración. Ese amor extremo y al mismo tiempo humilde que busca la prokinesis.
Pero quien haya amado de verdad entenderá esto con facilidad. Porque por la persona que amamos hacemos lo que sea. Entonces, adoración, respeto, reverencia, devoción. Y por último, la profundidad en el examen particular, así se desarrolla porque nos vamos conociendo, es el conocimiento propio. Y así volvemos a la humildad. A la humildad. Claro, la humildad es el punto de partida. Terminemos la clase pues yendo a un resumen que yo traigo de internet sobre el don de temor de Dios, que ya digo podría ser de 1000 maneras, pero yo te voy dando datos para que tú los sumes. Algunos aún repetidos de clases anteriores, lógicamente, ¿verdad? Pero me parece a mí que en conjunto nos van ayudando a crecer y a entender. Don de temor de Dios. Este don no es tener miedo a nuestro Padre. Un hijo no desconfía ni teme al que lo ama. No es el temor del castigo a tal o cual pecado. Es el don que nos hace tan sensibles que deseamos no fallar al amor, que el Padre bueno no se entristezca con nosotros. El don de temor de Dios era el que hacía estallar en lágrimas a los santos cuando cometían alguna falta. El vicio opuesto al temor de Dios es el espíritu de orgullo, de independencia y de libertinaje. Este hace que no se quieran seguir sino las propias inclinaciones sin soportar ninguna sujeción. A este don de temor pertenece la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. La desnudez de espíritu que comprende el desapego total del afecto a los honores y a los bienes temporales se sigue necesariamente del perfecto temor de Dios. Los frutos del Espíritu Santo que corresponden a este don son los de modestia, templanza y castidad. El primero, porque nada ayuda tanto a la modestia como el temeroso respeto a Dios que el espíritu de temor filial inspira. Y los otros dos contribuyen con el don de temor a refrenar la concupiscencia. Y terminemos nuestra reflexión acerca del don de temor de Dios con una cita de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Recuerda, pues, que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de piedad, el espíritu de temor santo, y guarda lo que has recibido. Terminamos así pues la clase. Ya digo que son consideraciones sobre el don de temor de Dios, pero a mí me parece que si le ponemos un poco de cabeza y corazón con estos temas, podremos dar un buen salto en la vida espiritual, en el trato con Dios y en el amor a los demás. Terminemos acudiendo a María Santísima pidiéndonos que nos mande el don de temor de Dios, que nos mande a su divino esposo para que ponga en nuestro corazón este don y nos enseñe a crecer en él. Santa María, enséñanos tú.